Vamos a dar continuidad entonces a nuestro convivium de filosofía de la Universidad Católica de la edición 2012. Seguimos entonces con el tema filosofía, arte y estética en el pensamiento contemporáneo. El día de ayer nos visitó el profesor Charles Quevedo, y nos habló sobre el tema del reparto de lo sensible. Y nos dejó para la reflexión un pequeño esquema, podemos decir, o una dualidad, si se quiere, entre la estética post-utópica por una parte y la estética relacional por otra. En la estética post-utópica, digamos que se concentra en el carácter negativo del arte actual. Podemos decir que una especie de forma nihilista que adquiere el arte en nuestro tiempo. Y en la estética relacional desarrolló la temática de la estetización general de la existencia, cómo el arte va introduciéndose en la vida cotidiana a través de sus distintas manifestaciones. Luego el profesor Sará nos desarrolló un tema sobre Susan Sontag y nos dejó también una dualidad importante que queda como un tema a investigar, pienso yo. El planteamiento de esta pensadora, que consiste en dejar de lado la hermenéutica y inclinarse por una erótica del arte. Ese fue el planteamiento básico del profesor Sará, siguiendo la temática de Susan Sontag. El día de hoy nos acompañan dos apreciados profesores. Por una parte, a mi derecha, el profesor Víctor Saracho, licenciado en Filosofía por la Universidad Católica, profesor de la UCA, la ICEF y otras instituciones. Se encargó de difundir en nuestro país el pensamiento del filósofo francés Edgar Morin, y el día de hoy nos va a presentar una temática fundamental del genial filósofo alemán Arthur Schopenhauer, la metafísica del arte. Sin lugar a dudas, Schopenhauer constituye un precursor del pensamiento contemporáneo, y en ese sentido lo que nos va a decir el profesor Saracho se articula plenamente con las problemáticas actuales. Por otra parte, a mi izquierda, el profesor Kim, también licenciado en Filosofía por la Universidad Católica, profesor del Instituto Superior de Teología y otras instituciones, ocupado con el estudio del pensamiento del gran filósofo chino Lao Tse, y hoy nos plantea una temática fundamental en Heidegger, el origen de la obra de arte, que podemos decir es central, considerando la articulación que tiene con la visión de la metafísica que tiene Heidegger, por ejemplo, articulado con un problema con la crisis de los fundamentos. El profesor Kim entonces nos va a estar ilustrando en ese carácter del pensamiento de Heidegger. Bien, a continuación tiene la palabra el profesor Saracho. Yo quiero dar la palabra al que fue mi maestro primero, si es que está de acuerdo, si no, comienzo yo sin problema.
No hay que nunca tratar de estar encima del maestro. El discípulo siempre... Bueno, así prefiere mi discípulo, mi exalumno, actual compañero. Quien empiece primero ciertamente lleva una desventaja porque el otro llevará la última palabra. Y con mucho gusto le concedo entonces que el compañero lleve la última palabra. Bien, hablar de la estética de Martin Heidegger en la obra de El origen de la obra de arte fue demasiado ambicioso, es demasiado para mí, porque hay doble problema. Uno presupone una visión metafísica y sobre esa visión metafísica de Martin Heidegger, que lleva la mala fama de ser complicado, y plantear el tema de la estética. Y no estamos para eso, más bien estamos en 25 minutos, tenemos que decir algo sobre la idea de la estética o el arte desde el filósofo alemán Martin Heidegger. Bien, veamos. La filosofía moderna empieza a separar la integridad, la unidad de visión del universo, del mundo. Así Descartes, cuando empieza yo pienso, bueno, el pensar, el sujeto que piensa, el intelecto se separa del cuerpo. La visión dualista de Descartes entonces empieza dividiendo el mundo físico y el pensamiento, lo intelectual, lo espiritual y lo material. A partir de entonces fue Immanuel Kant quien había explicitado con mayor claridad la tridimensión o triple función del alma humana como la facultad intelectiva, volitiva y de gustar. Ciertamente las tres funciones debe haber algo en común, sin embargo, mismo Kant no pudo resolver en qué punto las tres facultades humanas se encuentran en una unión razonable o lógico. Tal es así, cuando hablamos de lo estético, a partir de Immanuel Kant, más o menos se pensaba que algo se trata del gusto. Así que el arte o lo estético, lo bello, es una cuestión del gusto. Y sin embargo, esta visión del arte se ha empobrecido, idea del arte, hasta llegar al siglo XX. Lo que pretende Martin Heidegger, justamente un filósofo del principio del siglo XX, es salvaguardar no solamente el arte, sino es un intento de salvar la humanidad de la crisis del nihilismo que ya había advertido Friedrich Nietzsche. En el siglo XIX, cuando un hombre enfermizo, y de hecho pronto se comprobó que terminó en manicomio, decía que llegaba el nihilismo y esto y aquello, y mucha gente se rieron. Bueno, lo que hace un loco es lo que hará, es decir, disparate. Y sin embargo, en el siglo XX, pronto se pudo comprobar, había sido el loco, era más cuerdo de lo que pensaba, ¿no? Entre los intelectuales ya no podían negar la realidad y presencia del nihilismo, es decir, no hay algo que valga la pena.
no hay nada firme, verdadero, no hay nada que pueda apreciar como un fundamento sobre el cual pueda construir un pensar o un querer. En este pleno inicio de patencia del nihilismo, filósofo Martin Heidegger pretende remediar este mundo enfermo, el mundo enfermo del sinsentido, carente de fundamentos y los valores. Y como remedio, Martin Heidegger propone recuperar una filosofía, una reflexión sobre la metafísica. Así que la filosofía de Martin Heidegger fundamentalmente es metafísica, y él mismo sostenía una y otra vez que él es un metafísico. Al pretender recuperar la metafísica, hay que aclarar un poco de qué metafísica estamos hablando, porque hay metafísica y metafísica. Y desde luego, ¿acaso Descartes no había escrito una obra aludiendo a la metafísica? ¿Y acaso no han trabajado sobre lo metafísico los pensadores modernos también? Lo que pretende Martin Heidegger en cuanto a recuperación del discurso metafísico es la recuperación del discurso ontológico, a diferencia del discurso sobre lo entitativo. La filosofía moderna se ha caracterizado fundamentalmente en dedicarse sobre lo físico, lo que son ente, y sin embargo nada más que lo éntico. Martin Heidegger pretende agregar, ir más allá de lo éntico, recuperar aquel discurso perdido, olvidado, abandonado, a partir de entonces aquel presocrático Parménides de Elea, aquel que trataba de alcanzar algún conocimiento sobre el ser, a diferencia del meramente ente o lo éntico. Tal tarea de pretensión de la filosofía de Martin Heidegger para poder acceder conocimiento sobre el ser, pretendía acercarse o acceder el conocimiento sobre el ser analizando al ser humano, porque el ser humano es el que se preocupa por el ser, e incluso es el único ente entre los demás entes en que se manifiesta, se muestra alguna noticia del ser. Así que Martin Heidegger acuña un nuevo término en la filosofía del siglo XX y llama Dasein al hombre, aludiendo que el ser humano es un lugar donde el ser se manifiesta y también es el único ente que se preocupa por el ser. Pero ¿qué es? ¿Qué hace el ser? ¿Por qué hay que buscar al ser? Justamente tiene que ver con el nihilismo. El ente, el todo ente, no puede explicarse por sí mismo. El mundo no puede explicarse por sí mismo. Se requiere algo más, el fundamento. La naturaleza misma no puede explicarse por sí mismo. La realidad física no se explica por sí mismo. Recuperar el discurso del ser, entonces, significaba poder ir más allá
de lo meramente éntico, de lo entitativo, para poder acceder a un saber. Pero ¿dónde habla el ser? Bueno, así que un primer momento, primer intento de Martin Heidegger fue una obra afamada que le dio fama realmente, que se llama Ser y Tiempo. Y sin embargo, la obra Ser y Tiempo pronto fue abandonado por mismo Martin Heidegger. No es que cambió de parecer, es decir, no es que abandonó el proyecto de alcanzar a un conocimiento del ser, sino más bien el camino. Intentar acceder al ser a través de la comprensión del ser humano fue truncado en el intento. Después de unos años, Martin Heidegger en algunas conferencias tímidamente contesta diciendo: resulta que no encontré más palabras. Encontró con un problema de inefabilidad. Pero aquí no es que le falte la lengua, sino le faltó la palabra. No encontró palabra para escribir sobre el ser. La obra Ser y Tiempo en este sentido se queda truncado. No hubo más continuidad. Sin embargo, a partir de después del Ser y Tiempo, Martin Heidegger intenta otro camino. Algunos lo han llamado camino de rodeo. Es a través del lenguaje y es a través de obras de arte. En este momento encontramos entonces Martin Heidegger, que busca interpretar y comprender las obras de arte. Ser y Tiempo había salido la primera publicación en el 1927. Mientras tanto, El origen de la obra de arte es un trabajo que fue publicado en 1935 a 6. Es un trabajo que viene después de unos 10 años de publicación del Ser y Tiempo. Se suele decir Martin Heidegger, el segundo Martin Heidegger, refiriendo a Heidegger después del Ser y Tiempo. Ya no pretende acceder, ya no pretende escribir un tratado sobre el ser, sino un Martin Heidegger más humilde, que va escogiendo o recogiendo algunas huellas perdidas del ser y que precisamente encuentra en las obras de arte, en la poesía, en pinturas, escultura, arquitectura, en diferentes manifestaciones del arte. Entonces, ¿qué es el arte para Martin Heidegger? ¿Qué es lo esencial del arte? No arte en sus propiedades secundarias. El arte es algo que podemos ver por todos lados. Por todos lados está arte, una obra arquitectónica, un cuadro, una música. Vivimos inmersos en obras de arte. Pero al preguntar qué es el arte, bueno, la pregunta se vuelve complicado. ¿Y qué es lo esencial del arte? Dice Martin Heidegger que el arte se manifiesta en las obras de arte. Justamente el título que dice el origen de las obras de arte, ¿qué quiere decir el origen? El origen es aquel que hace que una cosa empiece a ser lo que es decir, es el comienzo, es la manifestación.
es la presentación de lo esencial de lo que es el origen. Y justamente, origen de la obra de arte, donde se manifiesta el arte, donde se muestra el arte, es una creación de un artista. Pero un artista tampoco puede ser artista sin obra de arte. Hay una relación simbiótica entre artista y obra de arte. No es posible una obra de arte sin artista y no hay artista sin obra de arte. Tanto obras de arte como el artista es posible gracias al arte. Así que no es que un artista tiene arte y por eso hace obra de arte, sino más bien un artista es tenido por el arte y por eso puede crear obra de arte. Pero ¿qué es obra de arte? ¿En qué consiste entonces el acto de crear una obra de arte? Martin Heidegger lo analiza justamente contrarrestando la visión de obra de arte o el arte mismo de sus épocas. Analiza idea de obra de arte a partir de idea de cosas. Una obra de arte no deja de ser una cosa, pero no es cualquier cosa. ¿Qué clase de cosa es obra de arte? Hay cosas naturales, hay cosas como una piedra, dice Heidegger, como una piedra de grano. Y hay cosas son hechas por los seres humanos, en este sentido parecido a obra de arte, creada, fabricada. Hay cosas producidas que son utensilios, como mesas, como micrófono que tengo en mi mano. Hay cosas que usamos y que no servimos y fue hecho para eso, para usar. Y otra cosa es una obra de arte que tiene una diferencia radical y fundamental, que no, a pesar de haber sido creado, no fue hecho para usar. ¿Para qué entonces una obra de arte? Todavía no hemos llegado en qué consiste. Más bien hemos distinguido una obra de arte, la obra de arte de utensilios y meras cosas. ¿Y en qué consiste el acto de crear, el acto de creación de una obra de arte? El acto mismo de crear una obra de arte, Heidegger dice, el artista hace que a través de creación de obra de arte lo pone en lo claro, abre un espacio, abre una claridad. ¿Qué sucede cuando el artista abre, trae a lo claro? Pero la claridad misma no tiene un contenido. La claridad no tiene ningún sentido, sino trae algo a la claridad. Una obra de arte, en el acto de crear, lo que hace un artista es traer a lo claro un mundo. No es meramente una cosa, sino es un mundo. Y a la vez, trayendo un mundo a lo claro, se hace patente o se trae a la vez la tierra. Aquí la tierra no se trata de la tierra ahí, polvo donde podemos pisar y podemos cultivar, que tiene peso, que tiene volumen, sino tierra es el fundamento, es el cimiento sobre el cual se funda un mundo. Pero a la vez la tierra
es oscura y profunda. Cada vez que traemos algo a la claridad, hacemos emergir lo oscuro. La claridad y la oscuridad entonces no pueden aparecer separada, independiente del otro. El acto de traer un mundo a través de creación de una obra de arte, el artista presenta, propone ante los demás y ante sí a sí mismo una verdad. En este sentido, para Martin Heidegger, una obra de arte, el arte tiene más una relación con la verdad que lo bello. ¿Qué es lo bello entonces? Es legítima la pregunta, porque normalmente al hablar del arte u obra de arte, más bien pensamos de la belleza. Para Martin Heidegger, lo bello es lo que se manifiesta en la patencia de la verdad. El mundo traído en la claridad, fundado sobre oscura y sólida tierra, la aparición de la verdad en el mundo nos permite descubrirlo como, percibirlo como bello. Aquí, entonces, estamos recuperando una relación intrínseca desde esta perspectiva, aquella visión que se habían separado. Lo bello es una cosa y la verdad es otra cosa. La verdad no tiene mucho que ver con la belleza, y la belleza, lo estético y lo epistemológico son dos cuestiones diferentes. Esta es la visión fundada en la filosofía moderna, y sin embargo Martin Heidegger intenta salvar, recuperando la unidad intrínseca entre lo verdadero y lo bello. Pero todavía no hemos dicho lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero que aparece en la obra de arte? Y la obra de arte nos hace patente lo verdadero, trayendo a lo claro un mundo. Pero ¿qué es el mundo? ¿A qué llamamos el mundo? El mundo no es una totalidad o conglomerado de cosas, sino el mundo es una configuración de varias cosas. Es una visión histórica del Dasein. El Dasein, el ser humano, vive en un mundo, a diferencia de una piedra o un animal o una planta que está en un lugar o en un entorno o en ciertas circunstancias determinadas. Sino Dasein, el hombre, vive en un mundo. Y este mundo del Dasein, a su vez, es una realidad histórica, concreta. Y en cuanto una realidad histórica, es aquí y ahora, y está sujeto a un devenir. Hubo un pasado y es un proyecto. Estamos yendo y queremos ir a algún lado. Una obra de arte, en este sentido, es el acto de crear. Una obra de arte, en este sentido, es un acto de creación de un mundo. Hay muchos otros actos que crean un mundo nuevo.
dice Heidegger, como fundación de un Estado o fundación de algunas asociaciones, instituciones, o incluso podríamos decir algún nuevo partido político. Estamos creando un mundo, trayendo a lo claro